Hola, hola, buenos días, muy buenos días, bienvenidos a La Mañana Morocha, tu programa con color, 9 de la mañana y 10 minutos, ya en puntito, este martes 17 de noviembre del 2020. Muchas gracias a quienes se unen a la señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias a quienes están en el mundo entero a través de www.pichinchacomunicaciones.com.es. Un abrazo fraterno a todos quienes nos escuchan. Gracias a quienes se van uniendo a la señal de redes sociales. También en YouTube, estamos en nuestro canal de YouTube. Y también muchas gracias a quienes están en nuestras redes de Pichincha Comunicaciones y de La Mañana Morocha. Un abrazo gigante a quienes van ya saludando en mi Facebook personal, en mi transmisión en vivo, Carla Salomé Coronel. Así me encuentran también en Instagram, @Salomé181, en Twitter. 9 de la mañana y 10 minutos. Y hoy, señoras y señores, juega la selección para que obviamente el deporte siga dándonos grandes alegrías, que un montón de falta que nos hace. Creo que el deporte nos ha dado esas alegrías, esas sonrisas, esa emoción que solo el deporte nos ha podido dar en estos momentos. Así que el día de hoy no se olvide de pegarse a la señal de Pichincha Universal, porque desde las 14 horas estaremos con la previa y todos los detalles del partido de Ecuador y Colombia el día de hoy. Así que un abrazo gigante a esos luchadores del deporte que nos traerán nos van a dar una gran alegría el día de hoy. Estamos así convencidos de que Ecuador siempre, como siempre, nos da estas agradables sorpresas. 9 de la mañana y 11 minutos, así que hoy gana Ecuador. Un abrazo gigante. Iniciamos aquí La Mañana Morocha, tu programa con color. Bienvenidos y bienvenidas. 9 de la mañana y 12 minutos, y como ya conversábamos con nuestros compañeros de Punto Noticias, dándoles la previa de nuestro programa, la emergencia provocada por la pandemia del COVID-19 tiene un impacto en todos los sectores económicos, incluido el de la construcción. En Ecuador, este sector es una actividad dinamizada por el aparato productivo del país. Pero debido a la situación económica y los protocolos de distanciamiento físico, su reactivación se da en un escenario complejo, tomando en cuenta que además fue la primera actividad en retomarse después del confinamiento como un plan piloto. Por su parte, las medidas para la recuperación económica del sector, tomadas a nivel nacional e internacional, están dirigidas a evitar cierres de negocios y pérdidas de puestos de trabajo. El día de hoy vamos a conversar con dos expertos en el tema sobre el impacto de la pandemia en el sector de la construcción. Quienes nos siguen en nuestro Facebook Live de Pichincha Comunicaciones, la pregunta para ustedes del día de hoy: ¿consideras que el sector de la construcción ha parado sus actividades en la pandemia? ¿Qué es lo que nos puedes comentar el día de hoy sobre el sector de la construcción? Un sector que además es muy importante para la producción del país, que ha seguido con sus actividades, pero también que genera varias fuentes de trabajo. Impacto de la pandemia en el sector de la construcción. Bienvenidos y bienvenidas, 9:03, esta es La Mañana Morocha, tu programa con color. Por algo han pasado años de estudio y noches sin dormir. Por algo son los mejores en su carrera. Por algo, mejor dejen hablar al profesional. 9 de la mañana y 14 minutos. Gracias a quienes se van uniendo a nuestras diferentes señales en Pichincha Universal. Marco Delgado Murillo, muy buenos días también. Jacqueline Fuentes, un saludo grande y bendiciones también. Alejandro, muy buenos días. Leyo Espín, saludos Morochita, buen día. Tema importante y vital. Por supuesto que es muy importante y vital para la vida de nuestro país, y por eso es que tenemos a nuestro invitado el día de hoy. Antes de eso, quiero comentarles que el sector de la construcción fue la primera actividad económica y productiva en reiniciarse como plan piloto, como lo decíamos al inicio, después en esta época de la pandemia. Los resultados fueron positivos debido a que, al ser un trabajo formal, retomó su labor cumpliendo estrictamente los protocolos de bioseguridad con sus colaboradores dentro de las obras. Quiero darle la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es el arquitecto Joan Proaño, arquitecto graduado de la Universidad Central del Ecuador, con una maestría en Ciencias de la Construcción en Arizona, Estados Unidos. Ha incursionado en la investigación, docencia, ingeniería en construcción y obviamente también en la arquitectura. Como diseñador obtuvo la mención de honor en la Bienal de Quito del año 2000. Además es miembro de Constructores Positivos de Pichincha y además cuenta con experiencia como docente universitario y también ha realizado diseño y fiscalización para el sector público. A nuestro querido invitado del día de hoy, Joan Proaño, muy buenos días, bienvenido a La Mañana Morocha, gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros su experiencia y lo que está pasando en este sector tan importante de la producción del país. Hola, sí, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la presentación. Un saludo a todos los escuchas.
Y sí, efectivamente, como anotabas, la construcción es uno de los motores dinamizadores de la economía nacional. Nosotros representamos el 10% del PIB y si tomamos en cuenta todas las actividades conexas, porque eso es lo bueno de la construcción, que tiene unos ejes transversales muy fructíferos, es decir, tienes redes con industria, tienes redes con comercio, tienes redes con transporte. Entonces, si tomamos en cuenta todas esas actividades conexas, llegamos a tener un 20% de la participación en el PIB. Eso es que 2 de cada 10 dólares de nuestra economía pasan por la construcción, ¿sí? Y lo otro importante, y quizás lo más importante, es que la construcción es una de las mayores fuentes generadoras de empleo, y especialmente de ese segmento de la población que es el más necesitado. Nosotros tenemos que el 83% de la población, de los empleados que nosotros tenemos en construcción, no tienen ninguna titulación. Entonces, eso quiere decir que empleamos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Por eso es que es tan importante. Estimado John, ya se me adelantó ahí a unas preguntas que le quería hacer, pero ya que topamos el tema justamente del sector productivo, el 83% de los trabajadores del sector de la construcción no tienen título. Es decir, podríamos hablar de trabajadores informales en cierto punto, pero ¿cómo manejan ustedes esta parte? ¿Por qué? Porque nosotros vemos que, claro, la mayoría de las personas que trabajan en la construcción son los albañiles, están en la construcción. Es la obra de trabajo y la mano dura, la mano fuerte. Pero, ¿cómo es la situación de ellos? ¿A ellos se les hace el pago día a día? ¿Están afiliados? ¿Cómo está su seguridad social? ¿Cómo está su condición de trabajo? ¿Es un trabajo, no quisiera decirlo precarizado, pero tal vez está tercerizado? ¿Cómo manejan ustedes en el sector de la construcción justamente a esta mano de obra? Sí, no, para nada. La construcción es una de las actividades que está más controlada, más regulada y por ende que está mucho más formalizada en el país. Entonces nosotros tenemos no solamente a todos nuestros trabajadores afiliados, sino que todos están dentro de programas de salud y seguridad ocupacional. Entonces, lo que nosotros hacemos con esta mano de obra es la capacitamos, la introducimos en la formalidad desde una primera instancia y con esto logramos que los trabajadores, como usted dice, entren como ayudantes, luego sigan su proceso, vayan siendo albañiles, luego vayan siendo maestros de obra, es decir, un proceso de capacitación que se lo realiza dentro de la misma obra. Y lo más importante, todos ellos tienen desde una primera instancia, tienen seguridad y salud ocupacional. Es decir, ya vienen, ya nosotros los capacitamos para que trabajen con mucha seguridad, que es lo más importante. Luego de esto, también viene la formalización de estos trabajos. A todos los trabajadores, por lo menos en mi empresa, todos los trabajadores están afiliados al IES. Todos los trabajadores tienen que abrir, nosotros mismos les abrimos una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, perdón, en uno de los bancos donde es que les depositamos su salario y se les deposita el salario quincenalmente y mensualmente, quincena y fin de mes. Entonces, con eso se logra una capacidad de ahorro, se logra que estas personas ya tengan un historial crediticio y que puedan empezar ya a adquirir deuda y a dinamizar mucho más la economía. Entonces, ese es otro de los factores muy importantes de la construcción, que es la formalización de toda esa mano de obra, de la formalización de todas esas fuentes de trabajo. Y mi pregunta iba, mi estimado Joan, es porque creo que todos conocemos la realidad de estos trabajadores. Entonces siempre vemos que, claro, me contrataron para una obra y todo lindo mientras está la obra, pero se acabó la obra y me quedé sin trabajo. Entonces, esta seguridad laboral que ellos tienen es dependiendo de la obra o es dependencia de cada uno de las constructoras. Es decir, ¿son trabajadores de las constructoras o son trabajadores del proyecto de la constructora? Es que la constructora
simplemente está para construir una obra en muchos casos y nosotros vamos de obra en obra. Es decir, hay un contrato desde hace algún tiempo atrás que es el contrato por giro específico de negocio, en el cual nosotros le damos todas las seguridades laborales a los trabajadores y le damos toda la estabilidad laboral, pero como usted dice, mientras dure la obra. ¿Por qué razón? Ahora, una obra puede durar 1, 2, 3, 4, 5 años. ¿Y por qué razón? Porque en el momento en que nosotros terminamos la obra, obviamente ya no tenemos más trabajo. Si es que nosotros tenemos otra obra, lo que más nos interesa es mantener a esa mano de obra. Porque cuando nosotros, como le digo, tomamos la mano de obra desde cero, nos toma muchísimo tiempo la capacitación y especialmente, y lo más importante y a la que más importancia damos nosotros es esa calificación en seguridad ocupacional. Entonces, son obreros que ya están acostumbrados a usar todo su equipo de protección personal. Uno muchas veces va a la obra y en la obra, si uno no está con casco, con chaleco, con botas, uno se siente como que está desnudo. Esa es la cultura ya nosotros que hemos implementado dentro de esto. Entonces, nos conviene muchísimo más llevarnos de obra a nuestros trabajadores que ya han sido capacitados, especialmente en este campo, y que ya tienen esa conciencia de seguridad, que estar sacando esos empleados y contratando nuevos que tenemos que capacitar. Ahora, pero esto de la seguridad con los trabajadores es algo no muy reciente, o sea, reciente más bien, porque más de uno de nosotros hemos visto a los albañiles, a los maestritos que les decimos con cariño, subidos ahí en los andamios a la buena de Dios, sin arnés, sin casco, en pocas construcciones realmente grandes. Hemos visto ahora que tienen como toda esta infraestructura de seguridad. ¿Esto es un requisito en la construcción o Claro que sí. es un compromiso social que tiene cada una de las empresas constructoras? Son las dos cosas. En primer lugar, nosotros estamos regidos ya por el Ministerio de Relaciones Laborales, estamos regidos también por el Departamento de Riesgos de Trabajo del IES. Hay requisitos que nosotros tenemos que cumplir. Están que después de cierta cantidad de trabajadores nosotros debemos tener un técnico en seguridad y salud ocupacional, tenemos que tener dispensarios médicos, ¿sí? Entonces tenemos todos esos requisitos, pero así tendríamos todos esos requisitos si no tendríamos nosotros la cultura de la seguridad, de saber que lo más importante en nuestras obras es la vida de nuestros trabajadores. Yo creo que no llegaríamos a ningún lado. Entonces es un balance perfectamente equilibrado entre los requisitos que se tiene, porque cualquier obra podría cumplir con esos requisitos simplemente en el papel, pero no implementarlos en la realidad, y con eso no sacaríamos nada. Entonces, sí existen las dos partes. Ahora, claro, existen muchos de esos estereotipos y eso depende mucho de la formalidad o de la informalidad de las construcciones. Al igual que de la formalidad, todas las casas y todas las construcciones se las puede hacer de manera formal o de manera informal. En todas las que se la realiza de manera formal, es decir, con permisos, con un profesional al frente, que se contrata a un arquitecto o un ingeniero, entonces todas esas van a tener todas esas medidas de seguridad. Si es que es el dueño de la obra el que se pone a construir o probablemente el que contrata gente, no va a tener esta cultura y no va a afiliar a sus empleados al IES y demás. Entonces hay que saber diferenciar y poner bien los estereotipos en donde los hay. Todas las construcciones grandes y formales vamos a tener seguridad. Qué importante entonces es recordar que es sumamente necesario siempre recurrir a los profesionales de cada área a la que necesitemos estar. Hablando entonces ahora sobre lo de la pandemia, Joan, ustedes el sector piloto que reanudó las actividades productivas después del confinamiento, después de que todos estábamos así metidos en casa, no podíamos salir, y el primero en activarse fue el sector de la construcción. ¿Cuáles son los resultados, ya pasado estos meses, de esa reactivación? Y vemos, porque yo decía, justo ayer conversaba con unas personas que estaba comentándoles que el día de hoy vamos a tener este tema, y me decían, es que al menos en Quito yo veo construcciones por todo lado.
hay edificio por aquí, edificio por allá, hay un nuevo, ¿cómo es? Urbanización, hay un nuevo conjunto habitacional. No ha parado la construcción realmente, o sea, se siente que no ha parado. Realmente hubo una activación económica con este plan piloto de la construcción. ¿Cómo es el saldo en estos meses? Bueno, ahí le voy a dar unas cifras como para podernos poner en perspectiva de todas las cosas que pasan, porque sí, muchas veces uno está por las zonas donde más construcciones Claro, hay y tiene la percepción esa, pero exacto. las cifras un poco no acompañan esa percepción a nivel general de ciudad. Claro, Porque claro, nosotros de vivimos, país. nos movemos y de país también. Vivimos, nos movemos solamente por ciertos sectores Por y a lo ciertos mejor en esos sectores. sectores estamos reactivados y decimos, no, sí, seguimos como si nunca, como siempre, más bien dicho, pero no es la cosa así. Entonces aquí separemos este tema rápidamente en dos partes. Lo primero, la parte positiva de toda esta reactivación. Estuvimos muy poco tiempo con nuestros trabajadores en casa. Luego nosotros trajimos ya de vuelta a sus trabajadores, les brindamos transporte hacia las obras, se les dio toda la capacitación de bioseguridad, como ya estaban acostumbrados al uso de equipos de protección personal, fue mucho más fácil la implementación de nuevos protocolos, lavado de manos, sanitización, uso de mascarillas y sobre todo toda esa capacitación que se les dio a los trabajadores, ellos también van hacia sus hogares y la implementan de cierta manera. Entonces, Claro. aparte de eso, que son trabajadores que están todo el tiempo en la obra, entonces no están saliendo informalmente a tratar de conseguir el pan de cada día, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la parte positiva. Pero sí, la pandemia nos afectó muchísimo ya al sector de la construcción en la parte económica. Fuimos un sector que ya veníamos bastante golpeado. El 2018 fue un año de recuperación. En el 2017 tocamos fondo. 2018 empezamos a salir adelante. Lastimosamente, ya pensábamos que íbamos a despuntar. Lastimosamente, en el 2019 tuvimos una caída nuevamente del 5%. Con lo que pasó en octubre también, especialmente en la ciudad de Quito, también seguimos con esa caída. Enero y febrero seguíamos igual. Bueno, luego vino la pandemia, venta cero, actividad cero. Y tanto es así que en abril del 2020, el sector de la construcción facturó, de acuerdo al SRI, un 66% menos que en abril del 2019. Es decir, menos de la mitad. Números realmente alarmantes, pero bueno, aquí también viene la parte positiva. En agosto del 2020, el sector de la construcción ya ha facturado el 18% menos de lo que facturó en agosto del 2019. Es decir, estamos en estado crítico, pero estamos de a poco De a poco recuperándonos. recuperándose. Que realmente Exactamente. ser el sector que es, realmente es alentador esos números, tomando en cuenta que la crisis no es solamente sanitaria, sino es una crisis económica también. Y ahí va otra de mis consultas, Joan. Uno de los grandes aliados que tiene la construcción es del sector financiero y además también es del Estado. Es el gobierno, las políticas públicas que genera el gobierno es importante. Por eso es que la crisis que justamente tú estás mencionando viene años atrás, no viene solo de este año con la pandemia, sino ya viene años atrás acarreando una crisis del sector. ¿Cómo está su relación frente a las políticas públicas que genera el gobierno y también con el sector financiero? Porque claro, ustedes construyen maravillas, cosas hermosas, unos lindos departamentos, unas lindas casas, pero si no hay créditos hipotecarios, ¿cómo pueden acceder las personas muy pocas personas creo que puedan comprar en efectivo, de contado, una vivienda? Creo que en este momento bien difícil, pero todas tienen que acceder a un crédito financiero. ¿Cómo está su relación además con las entidades financieras públicas y privadas? Bueno, ahí solamente me gustaría hacer solamente una acotación a tu pregunta. Dijiste los grandes aliados que son la banca y el Estado. Yo diría los grandes aliados que deberían ser la banca y el Deberían sector ser. financiero y el Claro. Estado, porque en realidad no lo son.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos ahora, y siempre nos hacemos este cuestionamiento, luego nos dan respuestas que realmente no nos complacen. Y la banca, cuando nosotros les decimos, ¿cómo es posible que en un país dolarizado nosotros estemos con tasas de interés referencial del Por 10.13%, supuesto, es decir, anuales. de dos dígitos anuales? Eso es imposible de sostener. Necesitamos bajar esas tasas y siempre nos dicen, no, es que el riesgo país, es que no hay cómo, es que gracias a las utilidades, a Eso las hablando yo grandes, de la de banca la privada. banca, de la De la banca banca privada, privada. de la Ujú, banca privada, pero también de la banca pública, ya le cuento. Entonces ujú. dicen, bueno, pero primero la banca privada, que es un poquito diferente, dicen, no, gracias Claro, a estas utilidades, a estas grandes utilidades que nosotros hemos logrado tener en todo este tiempo, es que nosotros hemos podido subsistir esta grave crisis y es que no se ha caído la dolarización. Ese es el discurso de la banca. Entonces no podemos bajar las tasas por el riesgo país que tenemos. Nosotros vemos que es imprescindible bajar las tasas de interés porque la única manera de que nosotros podemos tener una mayor demanda es con tasas de interés más bajas. De nada sacamos nosotros bajando nuestros precios. Nosotros hemos visto que por cada 0.5% que se bajan las tasas de interés, 0.5% que se bajan las tasas de interés, se necesita un 5% menos de ingresos. Esa familia necesita un 5% menos de ingresos para poder acceder a ese crédito hipotecario. Es decir, el factor de la tasa de interés es multiplica por 10 prácticamente para una capacidad de ingreso necesaria. Si nosotros, por más que bajemos nuestros precios, nunca vamos a llegar a esos márgenes. Nosotros hemos visto también que la banca pública, más bien dicho, el Estado, ha hecho ciertos esfuerzos importantes. Entre estos, por ejemplo, la tasa de interés. De nuestro estimado Joan, sí. Se nos acaba de ir. Ahí está, regresamos. Ya. Te entró una llamada. No, estoy en la compu, no sé qué pasa. A veces nos falla la tecnología. Sí, bastante Así nos es. falla últimamente. Entonces decía que con el 4.99% de tasa de interés, es decir, prácticamente la mitad de la tasa, nosotros hemos visto que es posible el gran objetivo que nosotros proponemos, que es que la cuota del crédito hipotecario sea comparable o esté más o menos a la par de lo que tú pagas por arriendo. Porque, ¿qué es lo que pasa? Exacto, Nosotros, especialmente en las ciudades grandes como Quito, Guayaquil, entonces vemos que en viviendas de 40,000 hasta $90,000 podemos ya lograr esta equiparación. Entonces, realmente allá es al objetivo que nosotros debemos llegar, porque toda la gente está consciente que desde el momento en que sale de la casa de sus papás, desde el momento en que se independiza, adquiere una deuda de por vida. Y uno escoge o debería tener la capacidad de escoger si esa deuda es para su vivienda propia o es para arrendar. Pero eso solamente con tasas de interés del 4.99, el 5%. Con tasas del 10% es imposible porque no se equipara nunca. Sin embargo, el BIES tiene una tasa anual del 6%. Es más accesible y obviamente por eso es que vemos que la mayoría de créditos hipotecarios los da el BIES. Sin embargo, también hay que tener varios requisitos que califiquen a la persona para poder acceder al crédito del BIES. Entonces, según sus datos, el BIES también estaría con una tasa un poco más alta de lo que ustedes están haciendo esta proyección. No, el BIES sí tiene hasta $90,000, tiene una tasa del 5.99, que esa tasa se la puso, que esa tasa, si mal no lo recuerdo, se puso recién más o menos hace un año y medio, una tasa por la que nosotros luchamos muchísimo, que nos parece una acertadísima decisión y hay que hacer un llamado a que esa tasa no se vaya a cambiar. Porque ahora el IES nos cuentan que está con problemas actuariales y, Así es. Por eso es que hay que proteger al IES, que es nuestro, de todos los afiliados.
Exacto, y entonces ahora el gobierno le paga al IES la parte que le debía, pero con la condición de que el IES vuelva a invertir en la compra de bonos. Y claro, son bonos que se los dan a tasas de interés muy bajas, entonces el BIES, que tiene que mantener la tasa de rendimiento total para poder estar a la par de esta tasa actuarial, lo que a lo mejor quiere hacer es subirnos las tasas de interés de los créditos hipotecarios y de los créditos quirografarios. Entonces hay que estar muy atentos a que eso no se dé. Porque se pueden hacer deudas impagables. Exactamente, en el momento en que, sí, las tasas son reajustables, eso está en nuestros convenios de pago, pero en el momento en que te reajustan una tasa de interés, si tú tienes un ingreso fijo y te reajustan una tasa de interés, eso quiere decir que vas a tener que pagar una cuota mayor. En el momento en que tengas que pagar una cuota mayor, y si es que tienes distribuido todos tus, exactamente tu salario te alcanza con las justas, ¿cómo pagas esa tasa mayor? Claro, y entonces nos dicen, no, pero es que hay que ver la salud financiera del banco. Sí, hay que ver la salud financiera del BIES, pero eso a lo mejor podría ser de ahí en adelante, pero no podemos reajustar a los que ya tienen sus tasas de crédito. Entonces, siempre tenemos que estar atentos con todo este tipo de cuestiones. Joan, hemos hablado sobre todo de lo que son los proyectos habitacionales en el sector urbano. ¿Qué pasa en el sector rural? ¿Cómo se encuentra en estos momentos la parte de la construcción en áreas rurales, donde también el déficit de vivienda es muchísimo más alto, tomando en cuenta que un análisis de ustedes mismos de constructores positivos, en el Ecuador hay un déficit de vivienda de 300 a 500.000 unidades y al año se generan más de 100.000 nuevos hogares y seguimos teniendo este déficit de vivienda. ¿Cómo ustedes han planteado tal vez una solución, algún proyecto para hacerlo en las zonas rurales? Bueno, en las zonas rurales es un poquito más difícil que los constructores o los promotores inmobiliarios vayamos allá, porque en las zonas rurales tienen características muy diferentes. Una de esas es la lejanía, es decir, ahí no puedes hacer un conjunto habitacional que tengan 5 o 10 casas, ahí debes hacer vivienda por vivienda. Entonces, obviamente, los costos de los constructores no nos van a dar nunca como para poder hacer ahí tener un margen, nos saldría muy caro. Entonces, por eso es que el Midubi tiene dentro de sus planes de la vivienda de interés social la construcción de viviendas en terreno propio, especialmente para la parte rural. Tengo entendido de lo que se ha visto, algunas cifras, no las tengo en este momento conmigo, pero realmente el cumplimiento del ofrecimiento de las 300.000 viviendas realmente está muy por debajo de lo esperado, no se va a poder cumplir, eso ya lo sabíamos desde el primer o segundo año, claro. y tampoco con los reajustes que se han venido haciendo de ministro a ministro, y me parece que en este momento hay que ver también bien esas cifras porque están metiendo todas las como que fueran construcción de este plan Casa para Todos, se está metiendo ahora a todo lo del crédito subsidiado, que es otra cuestión completamente aparte, porque eso lo realizamos los promotores. Ahora sí, nuevamente recalco que esa parte del crédito subsidiado es nos ha dado el ejemplo de que sí se puede realizar y sí se puede cumplir objetivos. Pero ahora la cosa es que la banca trate de bajar sus intereses a eso, porque en este momento la banca sigue con su misma tasa de interés, sino que una parte la pagamos nosotros, tú y yo. Es importante nuevamente hacer un llamado a la banca y decirles, todos tenemos que poner el hombro, porque todos estamos en crisis. Así es. También les queda su parte. Y aquí un buen ejemplo de cómo pueden refinanciar y bajar la tasa de interés sin dejar de ganar, que obviamente es un negocio, pero también haciendo que se reactiven las familias y que puedan obviamente cumplir con una de las, yo creo que de los sueños que tenemos absolutamente todos, que es tener una casa propia. Mi estimado Joan Proaño, quiero agradecerte muchísimo por estar aquí con nosotros. Tal vez un mensaje final a quienes nos escuchan, a quienes nos oyen, quienes tal vez están y estamos con el sueño de tener una casa propia y nos ha tocado vivir en este momento y en esta crisis y estamos así como poco asustados de qué es lo que va a pasar. Un mensaje final para quienes te escuchan.
Bueno, rapidito, este es el mejor momento ya que todos nos hemos dado cuenta y las prioridades de todos en esta época han cambiado. Nos hemos dado cuenta que lo más importante que nosotros tenemos es nuestra casa, el lugar donde residimos. Este es el momento de salir a buscar su casa propia, si es que usted ha mantenido su empleo, si es que usted tiene sus ahorritos. Este es el momento, porque hay todas estas facilidades, hay estos créditos subsidiados con el Estado, hay la tasa de interés del BIES y hay muchos proyectos que están esperándolos y que aparte de que ustedes van a comprar su casa, están manteniendo el trabajo de muchos ecuatorianos que lo necesitan. Eso sobre todo. Estamos ayudando a reactivar este sector tan importante del país, que es la construcción. Obviamente, a quienes han podido, como tú mismo dices, Joan, mantener su trabajo, que lo hagan en estos momentos. Mi estimado Joan Proaño, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, representante de Constructores Positivos, y que continúen dando empleo y trabajo a quienes trabajan con ustedes. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Nos vamos a un pequeño cortecito y regresamos enseguida con nuestra segunda invitada aquí en La Mañana Morocha, tu programa con color. Ya venimos. 9 de la mañana con 43 minutos, ya lo hemos dicho con nuestro invitado de la primera etapa. La construcción hoy por hoy representa el 10% del Producto Interno Bruto en el país, y si se suman las actividades conexas, sería más o menos el 20%. Con esto se ratifica que son la principal actividad generadora de empleo y de dinamización. Según el INEC, a septiembre de 2019 son 486,000 empleos directos que genera la construcción. Además, cabe destacar que la construcción ocupa tanto a profesionales como a mano de obra no especializada. Lo conversábamos ya con el arquitecto Joan Proaño en la primera parte de nuestro programa. Y en este momento tenemos a nuestra segunda invitada. Ella es la ingeniera Verónica Miranda Rubio, es ingeniera civil por la Universidad Católica, máster en Planificación y Dirección Estratégica de la ESPE, diplomada en Relaciones Internacionales, actual presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha, máster en Ciencias Políticas, entre muchas otras actividades, constructora particular, académica y conferencista técnica. Así que quiero darle la bienvenida a la ingeniera Verónica Miranda Rubio. Muy buenos días por estar aquí con nosotros de La Mañana Morocha. Gracias por su participación. Mucho gusto. Buenos días, Carla, y un saludo a todos los radioescuchas. Estimada Verónica, ya conversábamos con nuestro primer invitado, el representante de Constructores Positivos, ahora hablando desde su lado y desde su perspectiva. Yo quería hacerle la consulta de que el área de la construcción es un área que es sumamente importante para el desarrollo de una sociedad y de un país, pero también es importante recalcar que hay, tomando su ejemplo, hay una participación del género femenino bastante importante. ¿Cómo ha visto la evolución de la participación de la mujer en este sector que normalmente se les ve solo a hombres? En todas las esferas dentro de la construcción se ve solo a hombres. Sin embargo, vemos que también la participación de la mujer es importante. Sí, Carla, creo que históricamente la mujer ha tenido varias etapas, incluso recordará el matriarcado que hubo en su momento, ¿verdad? Ahora ha pasado muchos años donde en la región, en Latinoamérica, hemos tenido varias presidentas mujeres, obviamente también a nivel mundial. Creo que ese crecimiento que va dando pasos no tan grandes como quisiéramos que la evolución y la igualdad, la equidad de género sea cada vez mayor. Sin embargo, creo que históricamente se ha ido dando una evolución en ese sentido, y efectivamente en el caso puntual de la profesión de la ingeniería civil, efectivamente ha ido creciendo de a poco. En nuestra época, ya hace varios años, muchos años, digo yo, que estuve en la universidad, efectivamente éramos muy pocas mujeres, en mi caso la única del aula, y bueno, así se dio la carrera, y ahora sé que ya hay un porcentaje significativo, un 30-35% de la proporción en la carrera de ingeniería civil, ¿no? Ya en las otras carreras ya los porcentajes son mayores incluso.
Todavía nos falta igualar, entonces, todavía nos falta igualar ahí que tengamos más arquitectas, más ingenieras, más mujeres que estén metidas en la construcción, en el diseño y obviamente todas las áreas que tienen que ver con la construcción. Hablábamos igualmente al inicio de nuestro programa que hay muchas otras áreas en la construcción que están ligadas a esta actividad, como por ejemplo los transportistas, los distribuidores al por mayor y por menor, todas estas actividades que se generan en torno a la construcción son importantes también para generar empleo y trabajo. ¿Nos puede comentar un poco cuáles son estas actividades que están en torno a la construcción, que van de la mano con esta actividad y si también ya se activaron conjuntamente con este plan piloto después de la pandemia? Sí, efectivamente la construcción es una generadora de empleo, es una dinamizadora de la economía. Entonces, acá en el Ecuador aproximadamente tenemos 230.000 empleos adecuados en cuanto a la construcción. Sin embargo, todas las actividades conexas que son el metal, el hormigón, la madera, la cerámica, el vidrio, incluso la alimentación, la movilización, hay una serie de actividades que duplican el número de empleos que estén allegados a la construcción. Es una generadora de plazas de trabajo impresionante y de manera muy inmediata, ¿no? Cuando se reconstituye la construcción, las plazas de empleo vienen de manera inmediata porque tienen relación con todas estas áreas de la industria, de la manufactura, del empleo, incluso que nuestros obreros, artesanos, que tienen una educación básica, más del 86% no tiene esa educación formal, y entonces la construcción acoge esa mano de obra no calificada y que se le instruye en la construcción. Por eso nosotros le hemos dado la importancia justamente a este programa, mi estimada Verónica, es por el hecho de que la mayoría de las personas que trabajan en este sector son las personas de los sectores vulnerables que más han sido impactados por esta crisis. Entonces, por esa es la importancia justo que hablábamos, el 86, entre el 83 y el 86%, me dice ahora usted, no tienen título, es decir, son obreros que necesitan trabajar. Esta reactivación económica que se hizo, esta reactivación productiva que se hizo después de la pandemia, ¿tomó en cuenta también estos otros sectores que iban de la mano de la construcción? ¿Y por qué se realizó el plan piloto con la construcción y no con otro sector? Bueno, siempre van a ir ligados porque es una cadena productiva, así se denomina, ¿no? Una vez que se activa la construcción de por sí, digamos, en las dos áreas principales, que es la infraestructura y la parte inmobiliaria, son dos de las grandes áreas de la construcción. Vienen ligadas precisamente a todas estas industrias, a la movilización de pétreos, de la industria cementera y de todas las otras industrias, y como también decía, algunos servicios que vienen alineados con esto, que es el transporte, los servicios, la comercialización. Entonces, cuando se activa la construcción, digo, como es un parámetro que va de la mano de la economía, eso es uno de los indicadores más sensibles de la economía. Es decir, cuando la economía está mal, viene de la mano la construcción. Efectivamente, hay una reducción y viceversa. Cuando la construcción genera empleo, genera dinamismo, la economía también se produce de la misma manera. Entonces, era importante iniciar con la construcción precisamente por esto. Primero, porque es un gran generador de plazas de trabajo. Segundo, porque a través de la construcción se podrían abrir las otras industrias que vienen ligadas a ella de manera controlada, ¿no? Porque en las obras, como se ha dado y como se ha verificado, se tiene un ambiente controlado con la bioseguridad. Al inicio siempre había el resquemor, el miedo de un virus que no lo conocíamos, ni la misma OMS tenía claras las políticas de salubridad que se debían tomar, menos aún para nosotros, algo desconocido. Entonces siempre el miedo a iniciar. Pero a medida que se ha ido avanzando en las investigaciones, ahora se lo tiene mucho más controlado, y ventajosamente la construcción creo que es uno de los elementos que más protocolos al haberse iniciado con la construcción, ya esos protocolos están estandarizados, ya están comprobados, ya se los puede utilizar en obra. Claro que eso significa
costos, ¿no? Costos que no estaban contemplados, tanto los costos de equipo, de bioseguridad, como los rendimientos también de obra. No es lo mismo tener al personal como era naturalmente, el trabajo que es normalmente masivo en la construcción, ¿no? Una fundición de hormigón, por ejemplo, se tiene a todo el personal cercano. Ahora toca regularizar, ver el distanciamiento y eso obviamente reduce los rendimientos y por lo tanto aumenta el costo de la construcción. Pero, mi estimada ingeniera, también hemos hablado mucho de la reactivación, de que se han mantenido los puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, también hay una caída de ventas, porque las ventas obviamente también están ligadas con la construcción. Si no, no construimos para hacer más bonita la ciudad, construimos para generar vivienda a los ciudadanos y ciudadanas. Pero muchos de ellos en esta crisis y este año ya venían con sus proyectos hipotecarios, ya venían con sus créditos hipotecarios, estaban a punto de construir sus casas y muchos de ellos se quedaron sin trabajo. La devolución de las viviendas ha sido muy alta, no sé, tomando como ejemplo, por ejemplo, la ciudad de Quito. Bueno, yo creo que esta etapa, especialmente en lo que usted menciona, que es la fase inmobiliaria, que es uno de los puntos importantes, una de las aristas más importantes de la construcción, está mucho relacionada con los créditos hipotecarios. Actualmente el BIES, que es uno de los mayores entes que regulan el sector crediticio, aproximadamente el 49% está constituido por las colocaciones que realiza el BIES en cuanto a créditos hipotecarios y créditos quirografarios. Lamentablemente, los créditos quirografarios aumentaron, es decir, están más de 2.000 millones de dólares que se destinaron para quirografarios y hasta ahora, hasta la fecha, los hipotecarios están alrededor de los 500 millones. Los quirografarios están relacionados más hacia la salud. Claro. Está por alrededor de 43% destinado a la salud, un 34% aproximadamente a pago de otros créditos, un 10% de educación y otro tipo de gastos. Lo que no se entiende es que siendo el BIES el que hace estos préstamos quirografarios, ¿cómo se otorga para salud si el mismo IES es el que debe proveer la salud? Se entendería allí la debilidad que está sufriendo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que no puede abarcar, cubrir las necesidades de salubridad que se necesitan en este momento y por lo tanto la población está acudiendo a otros centros dada la pandemia y por eso es el incremento de los préstamos quirografarios que lamentablemente no son productivos. Son generalmente de gasto, en algunos casos se utiliza para mejoras, pero no es como el préstamo hipotecario que efectivamente es para la construcción de vivienda que es productiva, como ya hemos hablado. La construcción genera empleo, genera producción, genera crecimiento. ¿Tienen tal vez algún plan para poder reactivar a estas personas que han perdido sus viviendas en esta crisis? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que... Sí, si bien el sector de la construcción se ha reactivado, fue el primero en reactivarse, como lo hemos dicho, pero la idea es que se vendan, la idea es que la gente pueda acceder a esas viviendas. Entonces, tal vez hay algún acercamiento, porque el gobierno debería tomar cartas en el asunto también y poder hacer algo para que, obviamente, las personas puedan reactivar sus sueños de vivienda. Claro, yo creo que ya pasamos la etapa de reactivación. Lo que debemos iniciar es una etapa de recuperación respecto no solamente el 2019, que de hecho ya venía bajo, pero ahora con la crisis es mucho más baja la economía que tenemos, ¿no? Entonces, pasar de la reactivación, que es un salto de reiniciar actividades, a recuperar las cifras que tuvimos al menos en el año anterior. Eso requiere efectivamente de un apoyo de las autoridades locales y nacionales, en este caso puntual, del sistema bancario, del sistema financiero. Si bien el BIES está trabajando con tasas de interés de 5.99 hasta viviendas de $90,000, el Midubi con un 1% menos o 4.99 son tasas bastante manejables, ¿no? Para los créditos. Sin embargo,
es importante que el sistema bancario, el sistema financiero aporte con estos porcentajes también hacia la ciudadanía, porque lo que se trabaja con el fideicomiso del Midubi realmente está financiado por el gobierno. Los bancos siguen ganando el 9 y más por ciento de interés sobre esos créditos, y realmente no ha habido un apoyo en ese sentido de generar esos créditos tanto hacia el consumidor como hacia el constructor, que eso es lo que ayudaría en el sentido de que esas tasas de interés sean lo más bajas posibles y a un largo plazo, de tal manera que el costo del arriendo que actualmente la gente está accediendo o pagando por falta de vivienda sea similar al que deba pagar por su propia vivienda, que es el anhelo de muchos de los ecuatorianos en general y a nivel mundial. Ahora más que nunca es la seguridad. Así es. Que te da la vivienda y no el gasto en automóviles y otros insumos que ya dejaron de tener la prioridad que tenían antes de la pandemia. Nos hemos dado cuenta de cuál es la prioridad y justamente una de esas es la vivienda. Pero la construcción no solamente se basa en la vivienda, no solamente es la vivienda, sino también la construcción de accesos, de carreteras, de vialidad. Y tal vez estábamos nosotros acostumbrados a ver un montón de estas obras hace algunos años. Veíamos un montón de obras y durante estos últimos años hemos visto como muy paralizada la parte de vialidad. Vemos desde las ciudades, desde la parte rural, y yo creo que en muchas partes del país hemos visto bastante paralizado el hecho de la construcción vial, o sea, la construcción social, no sé si lo estoy diciendo bien, y ya no es solo la vivienda, sino todo el área gigante que contempla la construcción, que no solamente es la vivienda. ¿Cómo se está reactivando también esta parte del desarrollo del país? Creo que ha topado un tema que es muy importante, Carla, que es la infraestructura, ¿no? Una parte el sector inmobiliario y otro es el sector de la infraestructura, ¿sí? Claro. En eso viene todo lo que son los puertos, aeropuertos, centrales hidroeléctricas, todo el sistema vial, ¿verdad? Que realmente ayuda mucho en la economía del país, porque conecta las ciudades, conecta los pueblos, y con eso se aumenta la productividad y la comercialización en general de la economía del país en el sistema interno en cuanto a la vialidad. En cuanto a puertos, aeropuertos, el sistema es la comercialización hacia afuera, ¿no? Esto también es importante. El crecimiento de la economía no solamente es a nivel doméstico, es decir, a nivel nacional, sino también internacional, y esto ayuda a la infraestructura que se crea en el país. Lamentablemente también está muy mermada la inversión que se debe hacer en estas obras. Ya venía resentida y ahora cada vez más difícil. Incluso se había mermado los valores que iban a destinarse para el mantenimiento. ¿Por qué el mantenimiento? Porque el mantenimiento no es visible, ¿no? Claro. Usted dice, voy a hacer el mantenimiento de la carretera. Bueno, se ve mejor, pero realmente no. Pero cuando no hay mantenimiento sí se nota. Sí. A eso quería llegar, es que claro, políticamente no es rentable. Es decir, claro, los políticos les interesa más inaugurar obras que se vean y que les den créditos políticos. Claro. El mantenimiento no es algo muy visible, pero en el mediano y largo plazo crea grandes problemas, y que la inversión que está allí, que es el patrimonio del Estado, que son las vías, que son las presas hidroeléctricas y otros elementos de la infraestructura, ese es nuestro patrimonio estatal. Realmente se ve mermado con la falta de mantenimiento, y después tenemos costos mucho más altos, no solamente de reparación, sino de reconstrucción de esos elementos de infraestructura. Mi estimada ingeniera, nos quedamos sin tiempo, ya sabes, siempre nos quedamos así como cortitos con nuestros temas tan importantes. De la ingeniera Verónica Miranda, quiero agradecerle, Verónica Miranda Rubio, quiero agradecerle muchísimo desde el Colegio de Ingenieros Civiles de Pichincha. La pregunta que teníamos para ustedes del día de hoy: ¿consideras que el sector de la construcción ha parado sus actividades en la pandemia? Creo que con la última intervención de la ingeniera nos ha dicho muchísimo. Sí, nos dice el 45% que sí ha parado, y no nos dice el 55% de quienes nos escuchan a través de redes sociales. Ingeniera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y obviamente estaremos con su presencia en otro momento. Gracias.
Con mucho gusto, Carla. Buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, nos escuchamos y nos vemos el día de mañana. Soy Carla Salomé Coronel Amorocha. Hasta mañana.